Y esta mañana tenemos el privilegio de comenzar una nueva serie de sermones. Esta nueva serie de sermones está basada en el famoso Sermón del Monte. Y hemos titulado a esta serie Las implicaciones sociales del Evangelio. Entonces, a lo largo de estas semanas vamos a estar reflexionando acerca de lo que dice Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6 y Mateo capítulo 7. Y hay muchas enseñanzas acerca del Sermón del Monte y hemos titulado a esta serie Las implicaciones sociales del Evangelio. Y tal vez al escuchar este título que le hemos puesto a esta serie, tal vez estás pensando, seguramente van a hablar de cómo el Evangelio significa ayudar a los más pobres y a los más vulnerables. Sin embargo, eso no es el Evangelio. Ayudar a los pobres y a los más vulnerables, a los más necesitados, no es el Evangelio. Y no me malinterpreten, desde luego que ayudar a las personas que sufren pobreza, que sufren injusticia, que sufren dolor, es una implicación fundamental del Evangelio, pero no es todo lo que el Evangelio significa. El Evangelio es algo mucho más grande, es algo mucho más profundo. El Evangelio es amplio y transformador para nuestras vidas. El Evangelio, si tú lo comprendes, debería de llevarte a vivir una vida completamente diferente, una vida completamente contracultural a lo que nos dice la sociedad, en la que vivimos. Y desde luego, esta nueva forma de vivir debería de llevarnos a vivir en favor de los más necesitados. Entonces, si tú piensas que el Evangelio significa ayudar a los pobres, tienes una mala teología del Evangelio. El Evangelio no es eso. El Evangelio no es ayudar a los pobres, es una implicación del Evangelio el ayudar a los pobres. Y por otro lado tenemos otras personas que comprenden el Evangelio perfectamente, saben lo que significa el Evangelio perfectamente, pueden enseñarlo, pueden recitarlo. Sin embargo, este Evangelio no les ha hecho vivir de una forma diferente, de una forma en beneficio de los más necesitados, de una forma en beneficio de los más vulnerables. No los ha llevado a querer hacer justicia en este mundo en el que vivimos. Entonces, si tu comprensión del Evangelio no te está llevando a vivir en beneficio de otras personas, entonces de nada sirve tu comprensión que tienes acerca del Evangelio. La fe que tienes es una fe estéril. Y probablemente a lo mejor simplemente tengas una idea en la mente de lo que es el Evangelio, pero esta idea no ha bajado a tu corazón. Entonces fíjense, el Evangelio está en medio de estas dos ideas. El pensar que el Evangelio es ayudar a los más vulnerables, ¿qué eso significa? Eso no es el Evangelio. El Evangelio va más allá, tiene un poder transformador, pero también el Evangelio está en medio de esta otra idea que nos recuerda que si podemos tener una muy buena teología acerca de lo que es el Evangelio, pero si esto no nos está llevando a vivir de una forma diferente y transformadora, entonces no estamos viviendo conforme al Evangelio. De esto se va a tratar esta serie. De esto vamos a estar hablando a lo largo de estas semanas hasta el mes de julio. Un pequeño sermón de nuestro Señor Jesús nos va a dar 3 meses de poder reflexionar acerca de lo que este sermón tiene que enseñarnos. Y para comenzar, vamos al texto del día de hoy, el cual se encuentra en Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 10. Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 10. Los que no traigan sus Biblias, también va a aparecer en la pantalla. Voy a leer la versión NTV, por si quieren tener la misma versión que yo, o si no, no hay ningún problema. Es bueno tener diferentes versiones para ver cómo la palabra dice lo mismo. Dice la palabra del Señor: cierto día, al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos se juntaron a su alrededor y él comenzó a enseñarles: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dios bendice a los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino de los cielos
les pertenece. Esta es la palabra del Señor y tú y yo, todos los que estamos aquí, hemos experimentado un cambio en alguna administración. Por ejemplo, cuando llegan las elecciones y votamos un nuevo presidente, entonces llega una nueva administración al poder de este país. ¿Están de acuerdo? Esto también lo vemos, por ejemplo, ¿en dónde? En el trabajo. Cuando asignan a un nuevo jefe o votan a un nuevo jefe, entonces viene una nueva administración. Cuando esto sucede, cuando estas personas llegan al poder, una forma en la que ellos demuestran este poder que se les ha otorgado es con una nueva administración. Y esta nueva administración trae consigo nuevas prioridades, trae consigo nuevas políticas, trae consigo nuevas estrategias. Y todas estas prioridades, todas estas estrategias, todas estas políticas, si son sabias y cumplen sus metas, traen una mejora. Si las políticas, las nuevas políticas y las nuevas estrategias de un presidente son sabias, entonces eso tiene que traer una mejora al país. Si hay nuevas estrategias y nuevas políticas y nuevos planes en una empresa y estas son sabias, esta tiene que traer una mejora a nuestro trabajo. Y fíjense, en el Sermón del Monte, Jesús nos explica que una nueva administración ha llegado. Y esta nueva administración se llama el reino de Dios. El Sermón del Monte es el primer gran discurso público de Jesús y nos muestra que Él es mucho más que un presidente o que un nuevo jefe. Nos dice que Jesús es el rey del mundo. Y cuando Él llegó al poder, este poder se expresó en una nueva administración llamada el reino de Dios. Tenemos que saber que Jesús reina hoy. Jesús no va a venir a reinar cuando venga por segunda vez. Él va a consumar por completo su reino. Pero cuando Él fue a la cruz y murió por ti y por mí, por nuestros pecados, Él empezó a reinar en este mundo. Y Él ha traído una nueva administración. Y esta nueva administración trae consigo nuevas prioridades, nuevas políticas, nuevas estrategias, con la idea no solamente de traer una mejora a nuestras vidas. El reino de Dios no se trata únicamente de traer una mejora a nuestras vidas, sino también traer una mejora al mundo en el que vivimos, traer una mejora a las personas que están a nuestro alrededor. Cuando Jesús se convierte en el rey de una persona, de una familia, de un grupo o de una comunidad o de una institución, hay una transformación radical en la vida de esas personas. Y por lo tanto el Sermón del Monte nos explica, nos ejemplifica de qué se trata esta transformación. Ahora, la sección que acabamos de leer es la introducción al Sermón del Monte. Y esta sección es mejor conocida como ¿qué? ¿Cómo se conoce esta sección que acabamos de leer del Sermón del Monte? Las bienaventuranzas. Y estas bienaventuranzas no nos describen 8 tipos diferentes de personas. Estas bienaventuranzas nos describen las cualidades o características de las personas que pertenecen al reino de Dios. En otras palabras, estas bienaventuranzas nos describen cómo debería de vivir un cristiano. Eso es lo que nos describen las bienaventuranzas. Y acerca de eso estaremos hablando en el sermón del día de hoy, que he titulado Una introducción hermosa, pero imposible. ¿Les parece esto las bienaventuranzas? ¿Les parece algo hermoso y al mismo tiempo algo imposible? ¿O es algo que pueden lograr? ¿Es algo que les motiva a vivir de esta forma? ¿Qué piensan de las bienaventuranzas? Vamos a estar reflexionando acerca de esto con los siguientes 3 puntos. Punto número 1, una nueva forma de vivir. Punto número 2, lo imposible de esta forma de vivir. Y punto número 3, la felicidad de esta forma de vivir. Una nueva forma de vivir, lo imposible de esta forma de vivir y la felicidad de esta forma de vivir. Punto número 1, una nueva forma de vivir. Entonces, al leer las bienaventuranzas no debemos olvidar que estas no describen una serie de acciones positivas y morales que estamos obligados a hacer, sino que describe la condición del corazón humano como debería de ser. Las bienaventuranzas describen cómo debería ser tu corazón y cómo debería de ser mi corazón. No son una serie de reglas para ganar la salvación o la entrada al reino, sino las bienaventuranzas ejemplifican
la forma de vivir de una persona que entiende la salvación que se le ha sido ofrecida. Una persona que entiende lo que Cristo vino a hacer por ella debería de vivir conforme a estas bienaventuranzas, pero no para ganarse la salvación. No es decir, bueno, entonces se acercó Jesús y nos dio en su sermón del monte nos dio una serie de reglas que tenemos que seguir para ganarnos la salvación. No, eso no es el sermón del monte. Si tú estás leyendo así las bienaventuranzas, estás leyendo las bienaventuranzas mal, porque Jesús no viene y te trae una serie de cosas, una serie de reglas, un formulario para que tú puedas llegar a ser un cristiano. Eso no es el sermón del monte, eso no lo es. El sermón del monte nos muestra cómo debería de vivir una persona que entiende que ya ha sido salvada en Cristo. Y entonces, en gratitud de esa salvación que ya ha recibido, entonces puede vivir conforme a lo que dicen las bienaventuranzas. ¿Se entiende la diferencia? Una cosa es, tengo que vivir conforme a las bienaventuranzas para ganarme la salvación, y la otra es radicalmente diferente. Es, Cristo ya ha venido a salvarme. Cristo ya ha cumplido lo que yo no puedo cumplir, y en respuesta a esta salvación que se me es ofrecida, entonces yo puedo vivir de esta manera en gratitud a lo que Cristo ya ha hecho por mí. Fíjense, muchas personas al leer las bienaventuranzas pueden decir, si yo sigo esto y yo hago esto, o trato de pensar o sentir todo esto que dice aquí, entonces voy a tener éxito. Entonces Dios me va a bendecir. Entonces muchas personas dicen, no, pues a lo mejor no tengo hambre y sed de justicia, pero me tengo que esforzar en sentir hambre y sed de justicia. Tal vez no tengo un corazón puro, pero me tengo que esforzar en tener un corazón puro. ¿Sabes lo que van a tener esas personas al intentar tener hambre y sed de justicia, o al intentar tener un corazón puro por sus fuerzas, por sus propios méritos? ¿Sabes lo que esas personas van a sentir después de intentarlo? Una frustración enorme, una desilusión enorme al encontrarse con la verdadera condición de su corazón. Fíjense, cuando tú lees las bienaventuranzas, deberías de decir, wow, si esta es la forma en la que Dios quiere que yo viva, entonces ¿qué? Estoy perdido. Fíjense, las bienaventuranzas deberían de traer un gran terror a tu corazón. Si al leer las bienaventuranzas dijiste, mira qué padre, qué bonito está esto, tal vez no has entendido las bienaventuranzas, y te invito a que las leas de nuevo. Ahorita las vamos a leer de nuevo, pero lo natural al leer todo eso que acabamos de ver es decir, yo no puedo, yo no soy esa persona, yo no puedo vivir de esa manera, necesito un Salvador. Es con esa actitud que entonces podemos encontrarle sentido a la forma en la que empieza estas bienaventuranzas nuestro Señor Jesús. Fíjense lo que dice el versículo 3. Dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. ¿Qué significa ser pobre en espíritu? Díganme, ¿qué significa ser pobre en espíritu? ¿Alguna idea? Apartados, humildes, ¿qué más? ¿Qué más significa ser pobre en espíritu? Ya leyeron las bienaventuranzas y dijeron, bueno, vamos a esforzarnos a vivir de esta manera. Entonces, ¿qué significa ser pobre en espíritu? No ser orgullosos, ¿ok? Fíjense, un pobre en espíritu cree que no es bueno. Un pobre en espíritu reconoce que no debería de tener privilegios. Un pobre en espíritu reconoce que no es el más importante, y un pobre en espíritu reconoce que tiene una necesidad. ¿Alguna vez han invitado a algún familiar o algún amigo a hacerse cristiano, a venir a la iglesia o a unirse a algunas de las clases? Y esa persona les ha dicho, yo no lo necesito, Rodrigo. Yo no lo necesito. ¿Por qué qué? Porque soy ¿qué? Soy una buena persona.
No le hago daño a nadie, pago mis impuestos, trabajo, mantengo bien a mi familia, cuido a mis niños, soy una buena ama de casa. Yo no hago lo que hacen las personas que salen en las noticias, que violentan a las mujeres, que asaltan. Yo soy una buena persona, yo no necesito ir a la iglesia. Que a la iglesia vayan las personas que están deprimidas. Que a la iglesia vayan las personas que necesitan un caldito de pollo en el alma para no sentirse tan mal con los deseos que tiene su corazón. Yo soy una buena persona. ¿Sí? ¿Les han dicho eso? ¿Se dan cuenta cómo naturalmente las personas no somos pobres en espíritu? Naturalmente no somos pobres en espíritu. Naturalmente pensamos que somos una buena persona. Si tú pensaras que no eres una buena persona, te aseguro que no faltarías a la iglesia ningún domingo. El que tú faltes a la iglesia algún domingo refleja que en el fondo tú piensas, esto no es tan necesario. Soy una buena persona. Puedo aguantar una semana más sin tomar la comunión. Puedo aguantar una semana más y vivir en comunión con mis hermanos. Puedo aguantar una semana más sin recordar mi pecado y recordar el evangelio, lo que Cristo hizo por mí para salvarme. Es que soy una buena persona. Mira, estoy diezmando, ya. ¿Por qué me sigue marcando Rodrigo para que venga? Ya, no, que se quede tranquilo, estoy diezmando. Ya, que me deje de molestar. Creemos que somos una buena persona. Y eso refleja la realidad de nuestro corazón. Fíjense lo que comenta el pastor Martin Lloyd-Jones en su comentario acerca del Sermón del Monte, acerca de lo que significa ser un pobre en espíritu. Dice, ser pobre en espíritu significa reconocer nuestra total falta de recursos espirituales, nuestra necesidad de la gracia y la ayuda de Dios. ¿Ya te diste cuenta de tu falta de recursos espirituales y tu necesidad de la gracia de Dios? ¿O crees que puedes ir a la iglesia una vez al mes? O una vez al año, ¿qué tal en Semana Santa? Está muy padre ir a la iglesia en Semana Santa. Dice, el ser pobres en espíritu es un estado de humildad y dependencia de Dios. En lugar de confiar en nuestras propias fuerzas y habilidades para salvarnos, debemos reconocer nuestra completa impotencia y necesidad de la gracia de Dios. Ser pobres en espíritu y darte cuenta de lo lejos que estamos de ser lo que deberíamos de ser. Es voltear a ver tu corazón y decir, wow, tengo una necesidad muy grande. Yo no soy ese pobre en espíritu con el cual empieza las bienaventuranzas de nuestro Señor Jesús. Tengo una necesidad muy grande. Necesito que alguien me salve de esta condición. El versículo 4 dice, Dios bendice a los que lloran. ¿En serio? ¿Esto es una bienaventuranza? ¿Quién quiere un Dios que le diga, bienaventurado el que llora? No, en serio se los pregunto. ¿Quién quiere un Dios que le diga, bienaventurado el que llora? ¿Ese es el Dios al que hoy te levantaste y viniste a buscar? ¿O no el que te dice, bienaventurado al que llora? Oye, yo pensaba que el cristianismo significaba ser un campeón. Yo pensaba que ser cristiano significa ser un vencedor, ser un triunfador, ser el príncipe del rey y vivir como un príncipe, como una princesa, o vivir como un príncipe. Yo pensaba que eso era el cristianismo. ¿Cómo que bienaventurados los que lloran? Dios bendice a los que son humildes. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia. Dios bendice a los compasivos. ¿Se dan cuenta cómo estas palabras de las bienaventuranzas solamente pueden ser entendidas cuando comprendemos que el Sermón del Monte no se trata de nosotros? El Sermón del Monte no se trata de ti. La enseñanza del Sermón del Monte va más allá. En unas semanas más analizaremos el texto donde Jesús dice que si alguien te pega en una mejilla, entonces ¿qué tienes que hacer? Poner la otra. Y a muchas personas les choca esto porque dicen, mira, ahí está la prueba de que el cristianismo es una herramienta que utiliza el gobierno para tener a los cristianos bien mansitos y que no se quejen. El cristianismo es una herramienta para que entonces nosotros podamos seguir haciendo lo que queramos, y los cristianistas no van a hacer nada porque ellos tienen que poner la otra mejilla.
Pero esta no es la enseñanza del Sermón del Monte. Cuando Jesús nos pide poner la otra mejilla, lo que realmente Cristo nos está pidiendo es que dejemos de querer vengarnos de cualquier cosita que nos hagan. ¿Quién quiere vengarse de cualquier cosita que le hagan? ¿Qué pasa cuando alguien habla mal de ti? ¿Quieres que esa persona pague? ¿Qué pasa cuando alguien se te cruza en el tráfico de una manera estúpida? ¿Quieres que esa persona pague? ¿Qué pasa cuando alguien te ha lastimado y ha roto tu corazón? ¿Quieres que esa persona pague? El Sermón del Monte dice: deja de pensar en ti mismo. Deja de pensar que eres el centro del universo. Deja de pensar que todo se trata de ti. Y podemos decir esto porque Jesús al mismo tiempo nos dice que deberíamos interesarnos por los que sufren, cuando nos dice que tendríamos que tener hambre y sed de justicia. Fíjense lo que el comentarista dice acerca de esto: el que me den una mejilla y yo ponga la otra, muestra que me estoy humillando y que yo no quiero ser lo primero y que estoy renunciando a mi deseo de vengarme. Pero si veo que hay alguien que está sufriendo una injusticia, tengo que hacer algo por aquel que sufre. Sí, lo que Jesús quiere decir con esta enseñanza de poner una mejilla significa que cuando tú ves que alguien está violentando a otra persona, tú no dices: bueno, esa no es mi mejilla. Significa decir: voy a hablar a la policía. Yo no puedo seguir permitiendo que esta persona siga siendo violentada o siga tratando de esta manera. Eso significa tener sed de justicia, sed y hambre de justicia. Querer que se haga la justicia, que todo sea justo para las demás personas, no solamente para mí. Eso es lo que Jesús nos dice cuando nos invita a poner la otra mejilla. Deja de pensar en ti mismo. Deja de pensar en ti mismo. Lo que Jesús está diciendo es que el desafío de este reino, de esta nueva forma de vivir, es que dejes de pensar en ti, que pienses en la justicia que deberías desear para los demás. Y muchos al leer estas palabras de Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, dicen: yo tengo hambre y sed de justicia. Yo quiero que las personas que violan y matan a las mujeres paguen. Yo tengo hambre y sed de justicia. Estoy dispuesto a ir a destruir todos los monumentos que sean necesarios. Estoy dispuesto a ir a romper todos los vidrios que sean necesarios. Yo tengo hambre y sed de justicia. Yo tengo hambre y sed de justicia. Yo quiero que todos los criminales paguen. Yo quiero que todos los encargados de que esos migrantes murieran quemados, quiero que todos ellos paguen. Yo tengo hambre y sed de justicia. ¿No les dan ganas de que paguen los malos? ¿No les dan ganas de los que abusen, obtengan su merecido? ¿De que Dios haga justicia? ¿No desean esto? Pero ¿cuál es el problema? El problema es que no deseamos que esa misma justicia que queremos que reciban las otras personas, ¿qué? Caiga sobre nosotros. Tener hambre y sed de justicia no es solamente querer que se haga justicia para aquellas personas que nosotros consideramos que merecen justicia, sino buscar hacer justicia para los demás. ¿Cuánto deseas hacer la justicia? ¿Cuánto deseas vivir haciendo lo que es justo? ¿Cuánto piensas que deberías estar involucrado en ayudar a los más vulnerables, a los más pobres? ¿En qué sacrificas tu tiempo? ¿En qué estás sacrificando tu dinero? ¿En qué estás sacrificando tus esfuerzos? ¿Son para motivos egoístas? ¿Para que se cumpla tu reino? ¿Para que se haga tu reino? ¿O en verdad estás utilizando tu tiempo, tu dinero y tu esfuerzo para el beneficio de las demás personas? ¿Qué tanto tendremos hambre y sed de justicia? ¿Cuándo se acaba nuestro egoísmo? ¿Se dan cuenta de lo complicado de esta nueva forma de vivir que nos está pidiendo Jesús que vivamos? Naturalmente no queremos vivir así. Naturalmente somos personas egoístas que únicamente están pensando en lo que quieren, en lo que desean lograr, en lo que les beneficia. Empezamos una relación, si esa relación nos beneficia de alguna forma, decimos que amamos a alguien o a algo, si ese alguien nos beneficia,
Y si nos deja de beneficiar, entonces dejamos de amarle. ¿Realmente amas a las personas a tu alrededor por quienes son o por lo que te pueden ofrecer? Otra pregunta más interesante. ¿Realmente estás buscando a Dios por quién es Él o por lo que puedes obtener de Él? ¿Se dan cuenta del egoísmo de nuestro corazón? Así que esto que nos dice Jesús parece una locura. Versículo 8, Dios bendice a los que tienen corazón puro. ¿Quién el día de hoy, si viniera un ángel y pudiera proyectar lo que hubo en nuestro corazón a lo largo de esta semana? No nos vayamos a más de esta semana, nada más esta semana, y lo pudiera proyectar en estas pantallas. ¿Sí? ¿Quién de ustedes sería evaluado con tener un corazón puro? Las bienaventuranzas deberían de darnos terror. Dios bendice a los que procuran la paz. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto. ¿Cuándo te han perseguido por hacer lo correcto? ¿Te han perseguido por ser un cristiano? ¿O las personas a tu alrededor, tus vecinos, tus compañeros en el trabajo, tus familiares ni siquiera se han dado cuenta de que eres un cristiano? ¿Se han burlado de ti por hacer lo correcto, por querer seguir a Jesús y ser fiel en medio de una sociedad que no comprende esto? ¿O estás cómodo en tu forma de vivir? ¿Te has amoldado a esta sociedad, a las injusticias de esta sociedad? Entonces, punto número 1, esta nueva forma de vivir que nos propone Jesús nos desafía y nos hace darnos cuenta de algo muy importante. Las bienaventuranzas son hermosas, ¿pero qué? Pero son imposibles. Punto número 2, lo imposible de esta forma de vivir. Entonces, después de leer las bienaventuranzas, existen 3 formas en que las personas pueden reaccionar. La primera forma es una persona que diga, las bienaventuranzas se tratan de mí, esto que está diciendo Rodrigo está muy exagerado. Yo la verdad es que yo sí vivo así, yo sí tengo hambre y sed de justicia, yo sí soy una persona que busca la paz, yo sí soy una persona humilde. Sí, las bienaventuranzas se tratan de mí. Y normalmente estas personas voltean a ver a las demás y dicen, si tú no puedes vivir de esta forma, es porque te hace falta fe, hermano. Seguramente no puedes vivir de esta forma porque tienes por ahí un pecado oculto. ¿Qué le deberías de decir a una persona si te dice, es que tienes un pecado oculto? ¿Qué le deberías de decir? Tengo muchos. ¿Y qué crees? Tú también. La segunda forma en la que alguien podría leer las bienaventuranzas es decir, esto está difícil, pero me voy a esforzar, le voy a echar ganas para poder vivir conforme a esto que me está pidiendo Jesús. Y entonces esa persona, ya lo dijimos, ¿verdad? Se va a volver una persona muy frustrada. Decir, oye, ¿por qué? ¿Por qué no puedo tener hambre y sed de justicia? ¿Por qué no puedo ser una persona que tenga paz? ¿Por qué todo el tiempo soy una persona que quiere que las demás personas paguen por lo que me han hecho? ¿Por qué no puedo ser esa persona de paz que dice ahí las bienaventuranzas? Entonces se van a frustrar y se van a enojar. Van a decir, mejor voy a dejar esto. Que está relacionado con la tercera forma de reaccionar a las bienaventuranzas. Una tercera forma de reaccionar a las bienaventuranzas es decir, sálvenme de aquí. Sálvenme. No puedo con esto, esto está terrible, esto es horrible, yo no puedo con esto. No puedo con esto. Y una persona que declara esto tiene 2 formas de actuar. Una es enojarse consigo mismo y decir, wow, qué inútil soy, qué incrédulo soy. O puede enojarse con Dios y decir, ¿cómo es posible que tú me estés pidiendo vivir de esta manera? Esto es absurdo. Entonces prefieren alejarse de la iglesia. O al darte cuenta de que es imposible que tú puedas vivir de esta forma, decir, necesito que alguien me salve de las bienaventuranzas. Fíjense, en este comentario del pastor Martin Lloyd-Jones, él narra que en una ocasión una maestra pidió a sus alumnos que escribieran un ensayo
acerca del Sermón del Monte. Y muchos de sus alumnos nunca habían leído el Sermón del Monte. Y hubo diversas reacciones en este ensayo, pero el común denominador es que estos estudiantes odiaron el Sermón del Monte. Para estos estudiantes, el Sermón del Monte, y en específico las bienaventuranzas, les parecían una aberración. Fíjense algunos comentarios de estos estudiantes. Dice: el Sermón del Monte es lo más horrible que alguna vez haya leído y preferiría nunca haber oído hablar de él. Me hace sentir que debo ser perfecta cuando nadie lo es. Otro estudiante dice: las bienaventuranzas son hermosas como poesía, pero no sirven en la vida real. Otra idea, dice: las bienaventuranzas son imposibles, son ideales elevados y es imposible vivir según ellas demandan. Si tomamos estas enseñanzas literalmente, nadie podría seguir viviendo. Qué realista la idea de estos estudiantes, ¿están de acuerdo? Lo que una persona que no conoce el Evangelio al leer las bienaventuranzas debería decir: qué horror, ¿qué es esto tan horrible? ¿Qué es esto que me juzga? ¿Qué es esto que me hace sentir mal porque yo no puedo vivir de esta forma? Aléjenlas de mi vista, como dijo ese estudiante. Hubiera deseado jamás haberlas leído. Y si tú no sientes terror al leer las bienaventuranzas, significa que realmente no entiendes lo que ellas dicen. Ahora es posible que digas: oye, la verdad, no siento terror al leer las bienaventuranzas. Es más, siento mucha paz al leer las bienaventuranzas. Eso es porque en el fondo tú sabes que esa es la forma en la que desearías que vivieran las personas a tu alrededor. ¿Están de acuerdo? Pero el terror comienza cuando te das cuenta de que tú también deberías de vivir de esta forma y no vives de esa forma. Entonces ahora la pregunta es: ¿cómo puedo acceder a este reino si mi corazón no es lo que debería de ser? ¿Cómo debería acceder a este reino de Dios que se me ofrece si mi corazón, si para mí y mi corazón es imposible poder vivir de esta forma? ¿Qué hacemos? Punto número 3, la felicidad de esta forma de vivir. Hay algo que no hemos dicho acerca de estas bienaventuranzas, y esto es que todas ellas comienzan con esta frase: Dios bendice a los que son pobres de espíritu, Dios bendice a los que lloran, Dios bendice a los que buscan la paz. Y en otras traducciones esto es: bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. En otras traducciones se utiliza la palabra dicha y en otras se utiliza la palabra felicidad. Y es ahí donde ya nada se entiende, porque ¿cómo que pueden ser felices los que lloran? ¿No parece una contradicción en sí mismo? Si la palabra que utilizamos como bienaventurado significa felices los que viven de esta manera, parece una contradicción. ¿Cómo que felices los que lloran? Tengo otra pregunta para hacerles. ¿Cómo se consigue la felicidad en este mundo? ¿Cómo este mundo nos dice que debemos obtener la felicidad? A ver, no este mundo, porque me parece que también ya es algo que has arraigado mucho en tu corazón. ¿Qué es lo que realmente te trae felicidad? Sinceramente, ¿cómo se obtiene la felicidad en este mundo? Cuando por fin ese cliente te paga y tienes ese dinero en la cuenta bancaria, dices: wow, ya voy a poder aguantar lo que resta del mes. ¿Realmente la salvación que Cristo te ofrece te da esa misma felicidad que tener ese dinero en tu cuenta bancaria? ¿Qué tal cuando logras que esa persona que tanto has estado anhelando, que esa persona que tanto le has enviado cartitas, por fin te responda y acepte salir contigo y puedas besarla? Realmente la salvación que obtienes en Cristo
¿Es mayor a esa felicidad cuando obtienes el beso de ese ser amado? ¿Cómo se obtiene la felicidad en este mundo? ¿Qué son las cosas que realmente nos dan felicidad en este mundo? Y no me digan que Dios, porque tú y yo sabemos perfectamente que Dios es lo último que buscamos para obtener felicidad. La felicidad tal vez se obtiene en el dinero. La felicidad tal vez se obtiene siendo exitoso en tus proyectos, ser el mejor alumno del semestre. ¿Dónde se obtiene la felicidad? ¿En ser guapo o ser guapa, tener un buen cuerpo? ¿Eso es lo que te da felicidad? ¿Eso es lo que te da verdadera dicha en este mundo? Pero fíjense, aquí Jesús nos está diciendo algo muy extraño. Nos dice que la verdadera felicidad no se encuentra así. Todo eso que pensamos que nos va a hacer felices, la verdad es que solamente nos va a dar una felicidad pasajera, que va a terminar, que va a concluir, que se va a acabar. Ahora, también es importante que digamos esto, que a Dios le permite a algunas personas encontrar la felicidad en este mundo. Hay muchos cristianos que dicen, no, la única felicidad es encontrar a Dios. Pero no, la verdad es que en este mundo hay personas que Dios les ha permitido ser felices. ¿Quién no le gustaría ser un integrante de los Rolling Stones y dar conciertos y tener todo ese dinero? ¿Quién no le gustaría ser Cristiano Ronaldo y tener una casa en Madrid, una casa en Turín, una casa en Arabia, donde yo no vivo, donde no vive nadie, pero pues ahí la tengo, llena de lujos? Algunas personas Dios les ha dado la oportunidad de obtener lo que el mundo cataloga como felicidad: sexo, dinero y poder. Dios se los permite. Es en serio. Pero déjame decirte algo. Si Dios no te ha permitido a ti encontrar la felicidad, si no te ha permitido encontrar la dicha en las cosas de este mundo, es porque Dios quiere que encuentres la felicidad y la dicha solamente en Él. Y en las bienaventuranzas Jesús nos está diciendo que quien busca la felicidad nunca la va a encontrar. Y nos dice algo paradójico. Nos dice que únicamente vamos a encontrar la felicidad haciendo lo correcto, viviendo conforme Dios nos pide. ¿Se dan cuenta? La felicidad nunca la vas a encontrar si ese es tu motivo de vivir. La felicidad la encuentras así como sin querer, viviendo conforme Dios te pide que vivas. Qué paradójico es esto, ¿les parece? ¿Qué es lo que todo el mundo busca? No todo el mundo busca la felicidad. No todo el mundo busca poder encontrar eso que anhela, eso que desea. Todo el mundo está en busca de la felicidad. Todo el mundo está buscando la salvación. Pero si Dios te ama, no te va a dejar encontrar la salvación en las cosas de este mundo. Si tú ya encontraste la salvación en este mundo y estás muy cómodo, entonces es muy probable que tú no tengas nada que ver con Cristo. Sigue con esa comodidad. Deja de perder tu tiempo, no vengas a la iglesia. En verdad, si tú estás cómodo con tu forma de vivir, ¿qué haces aquí perdiendo el tiempo? Ve por una barbacoa. Vete al desierto de los leones, vete a ver jugar a los Pumas. ¿Qué haces aquí? Pero si Dios no te ha dejado encontrar esa verdadera dicha en algo de este mundo, significa que Él quiere que encuentres esa dicha en Él. Y puedo terminar este sermón diciéndoles que busquen seguir con las bienaventuranzas para que encuentren la verdadera felicidad. Hermanos, ya están listos, vayan y encuentren la felicidad, obedezcan las bienaventuranzas. ¿Les parece bien si terminamos así este sermón el día de hoy? Sean unos guerreros, échenle ganas. La verdad es que se van a dar cuenta que no van a poder cumplir con estas bienaventuranzas. Fíjense lo que dice el comentarista. La palabra bienaventurado significa la persona que es bendecida, pero también la persona a la que deseamos imitar. ¿Saben de quién hablan las bienaventuranzas? Las bienaventuranzas no se tratan de ti y lo que debes de hacer para ganar tu salvación, sino que las bienaventuranzas hablan acerca de lo que alguien más ya hizo para que tú puedas tener la salvación. Solamente hay alguien que es el verdadero bienaventurado.
Bienaventurados los pobres en espíritu. Hubo alguien que siendo rico se hizo pobre y dijo, esta pobreza que yo voy a experimentar es para que tú puedas llegar a ser rico alguna vez. ¿Quién es ese pobre de espíritu? ¿Quién es ese que siendo Dios no se aferró a ser igual a Dios, sino que se hizo un hombre como tú y como yo, que dejó su gloria y vino a vivir de la forma en la que tú y yo no podemos vivir? Y sin embargo, aunque vivió de una forma perfecta, sufrió el castigo que tú y yo merecíamos por no poder vivir conforme a las bienaventuranzas. ¿Quién es este bienaventurado? ¿Quién es? Cristo. Bienaventurados los humildes. ¿Quiénes pueden ser humildes? Los humildes son aquellos que pueden no ser humildes, ¿están de acuerdo? Si una persona no tiene poder, si una persona no tiene forma de renunciar a su poder, realmente él no está eligiendo ser humilde. Es humilde porque no le queda de otra, ¿están de acuerdo? Pero alguien que es humilde es alguien que tiene el poder de no ser humilde y sin embargo decide serlo. Cristo, teniendo todo el poder, se humilló y se entregó por nosotros. Bienaventurados los misericordiosos. ¿Qué muestra más grande de misericordia puede ser dar la vida por los injustos? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Cristo ama la justicia. Cristo tiene hambre y sed de justicia. Y Él sabía que si la justicia caía sobre nosotros, tú y yo mereceríamos pagar. Tú y yo mereceríamos la condenación eterna. Y Él ama tanto la justicia, Él tiene tanta hambre y sed de justicia, que dijo, voy a ir a la cruz a sufrir lo que tú deberías de sufrir. Voy a experimentar una sed eterna, una sed de no hallar mi consuelo en el Padre, para que tú hoy puedas hallar consuelo en Dios y puedas obtener de esa agua que da vida. Bienaventurados los que buscan la paz. Cristo es el príncipe de paz y reconcilió a la humanidad con Dios mediante su sacrificio en la cruz. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. Cristo hizo todo bien. Sin embargo, fue perseguido por ti y por mí. No esperes otra cosa. Si realmente quieres ser un seguidor de Jesús, significa que probablemente vas a ser perseguido. Significa que probablemente vas a ser desechado por este mundo que tanto amas. La única manera en la que tú puedes cumplir con las bienaventuranzas es dándote cuenta de que Cristo ya las cumplió por ti y ahora puedes cumplirlas no para ganar la salvación, sino porque esta salvación ya se te ha sido ofrecida. La única forma en la que podemos vivir conforme a las bienaventuranzas es en gratitud a lo que Jesús ya hizo por nosotros. No hay otra forma. No hay otra forma. La única forma en la que tú puedas obtener paz no es diciendo voy a tener paz, voy a tener paz, voy a tener paz. Es recordando lo que Cristo ya hizo por ti. Y las situaciones van a ser adversas, ¿eh? Las situaciones van a ser muy diferentes a la que tú esperabas. Tal vez algo que tú no querías que pasara va a venir. Una enfermedad, un problema en el trabajo, un problema con tus hijos, un problema con tu pareja. Tal vez algo así va a pasar. ¿Cómo voy a obtener paz ahí? Porque los bienaventurados entienden que su paz no la obtienen en las cosas de este mundo, sino en el hecho del amor que se nos ha sido ofrecido en Cristo. Y a la luz de ese amor dijo, puedo vivir en paz. ¿Cómo no voy a vivir en paz? Si Dios me ama tanto que entregó a su único hijo para entrar en una relación conmigo. Si Dios me ama tanto que entregó a su único hijo para salvarme, ¿cómo no voy a pensar que esta situación adversa que estoy enfrentando, aún en esta situación adversa que estoy enfrentando, Dios está en control? Entonces puedes tener paz. Mi pregunta para ti es, ¿en verdad deseas ser como tu Salvador? ¿En verdad deseas ser como Cristo? Debemos entender que nadie puede ser bendecido por Dios si no es por medio de Cristo y en Cristo. El comprender esto es lo único que puede cambiar nuestro corazón y nuestra perspectiva de vida.
Entender lo que Cristo hizo por nosotros es lo que realmente traerá implicaciones sociales a nuestro alrededor. Las implicaciones sociales no es el evangelio, pero es un resultado de alguien que entiende que el bienaventurado murió por él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde porque las bienaventuranzas son hermosas y ahora han dejado de ser imposibles gracias al sacrificio de tu Hijo por nosotros. Gracias porque estas bienaventuranzas nos confrontan con quienes somos. Padre, ayúdanos a darnos cuenta de nuestro egoísmo y de cómo pensamos solo en lo que nos beneficia. Gracias por tu palabra que nos desafía. Permítenos descansar en la obra de Cristo en nuestro lugar y ayúdanos a que nuestra confianza esté siempre en aquel que fue bienaventurado, para que nuestros corazones sean transformados y que las demás personas a nuestro alrededor se beneficien de nuestra fe. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos, solos no podemos, Señor. Las bienaventuranzas nos condenan, pero solamente en ti pueden ser posibles, Señor. Cambia nuestro corazón. Ayúdanos a recordar lo que tú hiciste por nosotros y que esta verdad transforme poco a poco, cada día más, nuestro corazón hasta hacerlo la imagen de tu Hijo Jesús. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.